Baisha pamba, eisha papina, coina na amia yuma, hina, ueru mañandebe, ñande programa mi, pende programa entero, vete guapindu, se va a imagina que al jatoralor, mano cuera, penaguino Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado, departamento de Itapoy de Peña. Ye puta son para este peñimellimo ñandibeica, tu jamás y cumbu entero, beba copa, puna. O ahina ñandebe, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 17, de donde otoré, edición número 559 de Caadorado, hermano cuera, javete y abrazo, ronque, espalda, mante, o pirinija o purunumbaba, ta peneaño ambaretete, japeisha, ya jamaga tu esema 595985. 162.975. Vea en el Pumbri línea personal. Baja de Mayareco línea tío ahí. Ve llevale semino mana peruca jamás vende ofrenda milo mitad giro tigo rupibe. Ve acá tu línea personal bien de maica tu lo mitad me llevale mija ya la vende ofrendita hina. Pecha ya poséramos a pecha putu seminamos. Año vende si mija mar y que cuidado y que entero vea de pisado ya. Yesarecope oño mañana ve video de sí tallareco a mis nuevos amigos Angirupiaju oye sareco añan de video cuera original maenache ango por lo menos Facebook upija upeya y quema muy directo sí al activar el Facebook al activar el video que ya recuá Pepe Facebook directo YouTube. A verlo están ya o revisamos. Así es que abrazo fuerte, saludo cordial a todos los amis nuevos. Sí, Anginupa Juquera, oye, ya de aceptar hina tena ombo solicitud a veija ya aceptar su recuerda hina Facebook vive. Estudiar, lo mitad en dúo, investigar y raro algunos vejina. Primera vez en tu pechagua predicación y es muy distinto a las prédicas católicas y del protestantismo. Protestante, bueno, ya hoy que para imaginar la congregación de los demás. Dicen que este tipo de prédicas solamente lo practican y lo viven en Israel. Socorro. Jala, entonces pico la umía mi verdad de ñamombe uajina solamente es para los judíos de Israel, entonces añande. Entonces añande ya de y derecho ya robiaron ya pongo con ambas es por istebio. Porque ahí pelleta se pico entonces mi israelita penguanam de vea, añande otro haishan. Sí, en Israel empezó todo. A ver, y muy fuerte estuvo lo que dijiste la vez pasada acerca de la Iglesia Apostólica Católica Romana. Pero es real, pensándolo bien, ¿por qué tiene que estar la sede de la fe en Roma si todo empezó en Israel? Peango, otro programa de Wish. Sí, creo que fue en el programa en español, y bueno, acá el tema es, oíme ese meme, que cuando ya defendemos, hay ser religión, para ni religión, ni sultano religión, ya defender la verdad bíblica, pero digo, ya se cañan de, ya reco evidencia escritural, evidencia histórica, antecedente histórico, ya reco la escritura del siglo II, la escritura más acercada al original, en ningún momento estábamos defendiendo que en ninguna hagan edición 559, bueno, 559 jamás en ninguna edición de escena defendéis ese seco ser religión. Yo no dije eso. Bueno, siempre me defender la verdad. Ahora, si alguien me hace pregunta y dice mi religión o tal religión, como la denominación era se cuando nombraban de anaja sacaban de anchue mo para la denominación la doctrina oya te para la imposición te para la ipuenda mo para oya ahora ya de la Biblia acuerdo paisa guarilla de acuerdo a la pende religión
ya es cierto para la y pona para la oye hay la propia Biblia ve porque ya recola jubicha cuera la Biblia ñanderu ñe guatia ñe ye ahí pure amuite año 200 huye ya reco upeala con anga la ñande caballito de batalla upea mande ya respeta algunos hice curi recibimos ahí pecha buen mensaje ahí cierto ahí ve que en las ediciones de los códices sinaítico y vaticano también se puede encontrar que en la Reina Valera y en otras ediciones hay malas traducciones. Bueno, japeaco código sinaítico vio más o menos año 600 fuera vio en adelante guarde y llama entonces añade ya le copian bogue guare lleguina la añade escritura que es la Septuaginta griega del siglo II año 200 bueno la tema entonces el añade objetivo a lo que por primera vez están escuchando haya apoyado para ti aclaración ñande ya jeca mi escritura y ñantivo vea y vea a la frase original que dijeron los discípulos o el mismo Mesías. Da ya se caían de Biblia tal cual religión peguaja ya defender upea no. Ahora coya se llama esta Biblia yo recuerdo errores, malas traducciones, ya recuerdo documentos se iba tal versículo, tal capítulo orero traducí peisa o cambiar. Tenemos ese documento de la que la misma Iglesia Católica lanzó y dijo los padres de la Iglesia Católica. Acerca de cambios de Mateo 28 y 19 entonces con anga y lo mitad y totalmente y distinto pero aunque pese allí hoy algunos decían no ni que tuvo que unir a mi Israel a mi judío te vea estos son para los judíos sin embargo ya compartí los 4 evangelios ya compartir las cartas y eso digo era solamente para los judíos. Yo pregunto, ¿la Biblia es solamente para los judíos? Porque seguramente cada religión bebe huere, coña la vende Biblia. Entonces, lo mismo que veía o Gina. Pero bueno, se respetan las opiniones, todo es refutable aquí. Pero cuando vamos a entrar en refutaciones bíblicas, tanto a los seguidores de Facebook, a YouTube, a WhatsApp, Telegram, hermano querido, hay textos bíblicos o garantizar la PMP Gina cierto va, onda ahí porque se pechaña y maneja evidencia escritural, histórica, arqueológica, lo que sea, todo lo que compruebe que lo que estamos diciendo es verdad, porque pesa con programa venían de yeje poco, apicua poram, ñan de seguía desde allá de antaño. Hoy cuando para tema los hermanos va esa papea con pende servidor oye manejaban va esa para la evidencia y así es que pea algunos ye poco ama pesa ahí a ver cómo está pisada de distintas congregaciones con anga o pago o se cacuama los documentos o como y archivos fuera locales y acuera ahí o acumulamos y fíjate y te hay documentos de que todo lo que hemos dicho enseñado desde que empezó este programa de Hija Tora con el apoyo de Ñande Aguirú, el servidor de Yahweh, Pastor Sergio ahí mediante el todopoderoso lleva ese ahí está y venían más esta y venían y me Facebook y me YouTube ya cope video mica Hija Tora estudio bíblico en guaraní WhatsApp en guaraní ahí vamos a enviar ya apoyo de fondo musical o chuco algo pesa voy llamar pues la cuenta que te jamba esa lo necesitamos anga increíble y ahí sí se siguen abriendo puertas también es una cosa la fruto con años a impresionante después de mucho después de estar lo mitad de rechazado ya hay oreje PM en duda que esa lo necesita se ya esa se carajea lo mitad esa va hice cosas y ganaba esa vamos a ir a veces fotos y o escribir para ese cosas escribir ganaba o repartimos en grupo de WhatsApp o calumniarse pero hoy día gracias al Todopoderoso Opa mía a muchas de esas personas que hicieron esto hoy día me están pidiendo y catuigo y que lo abre el grupo y catuigo y compartir en día de predicar una enseñanza oye abrive ojo Jamishima ya ese hermano querido
a veces ese celular ya no me ve. Está y te iman la grupo, algunos ya hemos rebotado. Va ella poco anga o mi grupo ya invare tema ya hoy cuama hinapea ya oñe encaminama hinaño ima un año 2 años y otro día en ese día curi umia ya apoima chica. Porque la grupo mi otro oñe por una muana y con anga por ejemplo con anga y te anga se saca un PM y la dimanda de cámara. Para eso vamos a eventos y na las solicitudes. Impresionante. Y bueno, gracias al Todopoderoso Altísimo Yahweh, todo esto ye exalta, todo yuero jodido, todo yuero momba eguazú, ahí está, ira y quiere. Y está, ira era y tebe. Y bueno, awi, llegué entero vete, a ver. Ya esa misma, ego, a ver, y imagina, sí, Primera de Corintios, bueno, en realidad es capítulo 4, se vio va ya por ahí. O sea, enviaba allí, pero generalmente Pastor Sergio a pifiar o veces ahí medio se con chipoteado lento, pues y dice, Pastor, esta cosa ahí está Pastor Sergio. 4:17, no sé. Se veo por lo menos a menos equivocar. Es capítulo 4 estamos. No, 5 nada que ver. Algunas cosas a lo mejor me a comentar. No. Capítulo 5 ni ella quiere, hermano o hermana. No se preocupe. Estamos en el 4. Ok, 4:17. Primera que está con angina. Sí, 4:17. Nada, ya confirmado. 5 ni ella ya poco. O sea, a nivel de todo el mundo está esperando ese. Si es factible, está activo esto de la excomunión. Bueno, esto es del capítulo 5. Al parecer usted ya comentó el capítulo 5 y me gustaría escuchar otra vez su opinión acerca de la excomunión, si es válido. No, yo no sé ¿y qué capítulo 5? Al menos esperé ya por ahí a un comentario. No. Bueno. Tranquilo nomás. Ya pongo la frenito, bebé, ya que capítulo 4 ven imagina. Timoteo. Sí, claro, discípulo ganado por el apóstol Pablo. Eso. Claro que sí. Yo gané en el Mesías, en la nueva vida. Por eso dice que es su padre. Él le considera a Timoteo como su hijo espiritual. Y no solo como su hijo espiritual, sino también apreciar a Timoteo. No adoptar yo como hijo hoy. Ya es cuando más. Y mando a ponerte ahí ese. Conforme al 17. 4:17. Sí. Sí, él, por eso aclara ahí. Por eso mismo, a ver, Reina Valera, ve ahí. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Sí, porque yo gané a Timoteo. Timoteo era conocedor de la escritura también, pero no conocía al Mesías. Entonces, él que aclara allí, a ver. Estas personas que conocían la escritura, pero no conocían al Mesías. Apeyu Pablo ha entender caso escuela el Mesías la de Salvador ha escuela o aceptado upea belañande ya no hay conversión. Belañande ya no hay conversión. Entonces no quiere decir que porque creyeron en el Mesías o ya y que dejaron de creer la Sagrada Escritura de los 5 primeros libros o los proféticos, no. Nadie dejó de lado eso, hermano, hermana. Nadie dejó de lado eso. Vean las bases a la columna del Evangelio, son los 5 primeros libros. Y obviamente los libros proféticos, porque hablaban también de profecía, acerca de Israel, del Mesías. Bueno. Sí, creo que fue Timoteo también era conocedor de la Escritura. O sea, a los que preguntan, a los que se convertían en el Mesías y tenían su congregación con los judíos
Entonces, ¿a qué se convirtieron? ¿A qué se convirtieron? Y bueno, a verlas explicar. No, es que oye, pobre corrección, obviamente. Sí, es que en esa, y obviamente, es importante Gálatas. Y creo que lo que se están haciendo esta pregunta son los mismos que están estudiando ya Gálatas, Gaguija, Torah. Debe topar que oír la ley rabínica, leyes, obra de la ley, leyes talmúdicas, leyes de los, o leyes de los ancianos, tradiciones de los ancianos. Bueno, ley, en la sinagoga fuera. Y se enseñaba también la ley de Moisés. Va, oye, convertía Pablo, primero Pablo, yo ya, como enseñar como doctrina legítima, dado por el Todopoderoso, esas tradiciones de los padres o leyes talmúdicas, o alajó, lo que sea. Esas enseñanzas, esos rituales que se añadieron a la ley de Moisés. Son leyes rabínicas. Entonces, ya no veima ya yando ya rabima hombo mi gentil ve bueno ya popaitea. No. El ya la ley de Moisés. Porque eso se enseñaba en la sinagoga y él mismo enseñaba eso. Entonces, lo que se convertían, o sea, ese la oña convertía o obviaba al Mesías, o aceptaba al Mesías, como el Mesías, oye, mongaraica, jerabe, oye, muñapumicá, en el nombre del Mesías, o recibir el Espíritu Santo, o formar parte de la congregación nazarena, la congregación del Mesías, o la iglesia de Elohim, o la iglesia de Dios, formaba parte de eso. Hoy que en la promesa del nuevo pacto, o ya puedo con el Padre, en Jeremías 31, 31, 34. Hacemos repetir capate y bueno, con ya pues, oje ya del lado ABI, lado de Pablo, oje ya del lado, que eran esas doctrinas judaicas, oye, judaizante, oye, igual. Oye, popaitea y no mi judío cuera, cuanto a los ritos, en cuanto a la ceremonia, en cuanto a lo que ellos decían doctrina, que fueron enseñados por los rabinos, pero que no estaba en los 613 semanas. Bueno, esperando ya por ve, inclusive, y vuelvo a repetir, Pablo, no de ir y mi ñande gentile cuera, ya cumplí paitean los 613 mandamientos. No todos los 613 mandamientos, porque ya ni los israelitas ya podían cumplir eso después de la venida del Mesías y con la caída del templo, peor todavía. Entonces, entonces, ¿qué pasaba con estos Timoteo y otros que eran conocedores de la escritura, o aún los mismos judíos que se convertían al Mesías? Entonces, y bueno, con hago leyes rabínicas, con hago leyes de los rabinos, japeando la ley de Moisés, ñande ya respetata la ley de Moisés, la oña activo con tiempo ñande judío y con gentiles o cumplita ahí y la ley de Moisés, oña activo con tiempo pero a escuela o cumplían en Moisés, ¿sí? Entonces, de ahí que vamos a ir, estamos estudiando en los grupos las leyes que los gentiles en estos tiempos ñande ya cumplían y que está en la ley de Moisés. Estamos yo topás a estudiar o analizar justamente anoche un análisis que estaba haciendo yo una pregunta. Levítico 18, PTI congregación, lo estudias más ven, último más ver después de que el ñandén de Catuí más haya cumplir la ley que Pablo enseñó solamente acerca de la gracia. Cuando leímos el Levítico 18, grande fue la sorpresa que al final. Entonces, me invité la ley allá, entonces, con ahí coñande ya anulada eso, nadie se animó a anular esa ley de sexualidad cuera, mía, ni que, sí, moral, leyes morales. Entonces, ¿qué pasó? Hoy que en razón en alguna congregación los hermanos de que hay leyes que nosotros los gentiles, ley de Moisés, ñande, sí, ya por más de que le amamos, le queremos al Mesías y creemos en el Mesías, hay leyes de Moisés que ñande ya cumplieron y que está en Levítico y que es razonable en estos tiempos que obviamente el incesto o la homosexualidad, esas son leyes que estaban en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Dice, no, no la pama ya para eso. Con el perdón de la palabra. No se puede.
Los 10 mandamientos. Sí, no hay ninguna parte donde diga que estos fueron totalmente abolidos. Y hoy qué hangamos justamente pero que uy se mire con roñe sorprendemos esa va anga ya la esta ahí congregaciones hermanos de distintas congregaciones están entrando en razón o curiosidad y están abriendo su mente y su corazón a esta enseñanza. Hoy cuál se ve o razonados hoy. ¿Por qué? Porque hubo una mala enseñanza de que sí o sí, aún en estos tiempos, creyendo en el Mesías, los 613 mandamientos se cumplían. Eso es una mentira, una falsa doctrina, no sé quién inventó. Anda, seguimos, ahí es cama puede inventar, pero todo empezó en el cristianismo. Todo empezó en el cristianismo, esa falsa enseñanza. Es mañamínena, Levítico 18 es analizami. Usted con anula pata. Es mañamínena los 10 mandamientos. Me con niña anula pata. Muy escrito que estos mandamientos fueron anulados. No topáis lo está, estado de capujar no está. A la pinta encarada, bueno, ¿dónde está? Ya sé el versículo. Ve, sol, a mandamiento ni anula para temas, a esa sé el versículo. En su forma original, no adulterado. ¿Qué es lo que presentaron algunos? Algunos malos de ir a la escuela, hoy anulas a la ley, pero hay mala interpretación lo había. Anulación de castigo, sí lo que presentaron a patada, pero eso es otra cosa. Pero la anulación de los mandamientos completo no existe. Es importante me haya estudiado ya, lo hermano. Importante me haya aclarado ya. Sí, porque si no, primera de Juan 3:4 va hoy cota. Y que pecado es transgresión de la ley de Elohim. Entonces, digo, de que no existe dos 10 mandamientos. No existen dos 613 mandamientos. No existiría. 600 más 600, 1226 leyes no existen. La coco de Verónimo que estaba el que malinterpretó la palabra ayo de Corintio con ayo de Gálata. 10.000 ayos a 10.000 leyes. Entonces, 613 de los judíos, ya 10.000 imposible. Pero de peor problema ya de hermano. Algunos reconocen, algunos no así, madre. Algunos reconocen que malinterpretaron o se malinterpretó y está corrigiendo. Otros no así, madre. No. No es así, madre. No. La escritura es a la escritura y la Reina Valera y la Reina Valera. Y bueno, ella vota también. No hay caso. Bueno, este es lo que están haciendo acerca de la pregunta de Timoteo y demás que conocían la Torá o la ley de Moisés en la sinagoga que estudiaban. Si cuando creyeron en el Mesías, ¿a qué se convirtieron? O sea, a mí pendendeba y no sé si esta pregunta es de doble filo, pero a mí vemos a esta vez, oye, convertimos allá no cumplí más ningún mandamiento, no. El que era judío seguía siendo judío. No dejó de ser judío porque ese era su y naturaleza. O nacer, y nacionalidad y raza israelita. O sea, es de la tribu, o sea, negativo. Ñandé, por ejemplo, donde ella convertido al Mesías, en por guardar con mandamiento, y que hoy conde judío. Hoy conde siempre vas a ser paraguayo, pero vas a formar parte del pueblo santo, de la nueva promesa de Jeremías 31, 31, 33, la Israel de Yahweh. Pero ni ya entendeba y patilo. Bueno, a ver, ya ponerla a leer, con una pregunta y respecto a la ley y a lo que se convertían. Bueno, de nuevo ya te sigo instando a los hermanos. Ya hueví, ya se cao, ya pujaisa con otro y que pueda jugar. O estudiar Gálatas, o estudiar Efesios, o estudiar desde el capítulo 1 Corintios y lo mitad. Es importante ahí. Desde el capítulo 1 Neres Hendú. Japepe video ve ya el copaite es cada día tora. Japepe está timba entender te dejó. Oí mamá. Porque no quiero retroceder más a hacer explicaciones en cuanto a acá del Mesías que trabajó el sábado. Hey.
Entonces son explicaciones que ya hemos hecho y está todo explicado en Gálatas. Además, Juan ve ya tocamos ahí un papel tema, guri. Si no, pues ni a tu ahí explica pañan de la Corindio. Me refiero a estos nuevos que están curioseando respecto a la ley, la vigencia de la ley o la anulación de la ley que pega que amo. El sábado que se trabaja, no se trabaja, que pega. Entonces, que lleguita más de pesca, pelle por acá. Ja, o si no, a tú en privado, o si no, la pende grupo, pues ya debatita. Bueno, Timoteo, discípulo de Pablo, quien él mismo le ganó en el Mesías. Pablo usa el término mi hijo amado, en el sentido que él transmitió la nueva vida en el Mesías a Timoteo. Ella explicamos ahí que yo lo he engendrado. Por oportunidad, pero cojan una nueva vida por medio de conocer al Mesías, a recibir el Espíritu Santo, perdón total de pecado, Hechos 2:38. Bautismo en el nombre del Mesías, pito y flauta. Bueno, Timoteo es testigo de cómo el apóstol Pablo vive su fe en el Mesías y de la enseñanza de Pablo. Justamente en eso otra vez quiero recalcar. No puede ser, y que ya te como prueba, hay muchas pruebas que Pablo nunca enseñó contra la ley de Moisés. Él mismo lo dijo, hemos demostrado con varios versículos. Creo que hablamos en este programa, en otro programa, en Gálatas, en Efesios, ya esa cama veí en grupo, en privado lo mitad. Bueno, oye, manejamos, Pablo no estuvo enseñando contra la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué Timoteo va a tener que hablar en contra de la ley? ¿Por qué Timoteo va a tener que ir a otro lugar y decir, bueno, ñandeye me bajo la gracia, no a ley, ñandeye cumplir mandamientos? Ninguno. Entonces, ya dejamos en cuenta el Mesías. Porque acá veo esta pregunta, quiero para responder a esta pregunta. Si Pablo era el único que no enseñó en contra de la ley o había otros discípulos. Bueno, a ver, y quema Timoteo. Claramente, justamente estamos en este versículo donde Pablo dice, Timoteo heita bm semba evalambo, eja epenembo ellita semba ella pambo, eja o testificata bm semba ella para vivir la fe. Entonces, para saber qué es lo que se fue a hablar Timoteo de Pablo, nosotros tenemos que entender primero a Pablo. Añandeu pa ya poco y ya estudiamos a Pablo. Gálatas ya estudiamos, Efesios ya estudiamos, entonces, en ningún momento él habló contra la ley de Moisés. En ningún momento. Entonces, obviamente, si Timoteo era su discípulo, tampoco se va a apartar de esos mandamientos. El problema está en lo que le malinterpretaron a Pablo en el cristianismo. Y empezaron a enseñar que Pablo no enseñó la ley. Porque no entendéis que la obra de la ley del cual el apóstol Pablo habla. Que era otra ley. Inclusive tenemos documentos de esas leyes que tienen que ver con los ritos que inventaron los rabinos. Bueno, documento ahí oye sorprendéis na lomita, aunque haré mayare cover. Eso se encontró en la cueva de Qumran, la obra de la ley. Pero ya entendemos, Eva Pablo Gálatas, es la obra de la ley a la ley. Ley de Moisés, a obra de la ley de los rabinos, de los fariseos, de los judíos. Había dos clases. A la ñandenda ya pilla y no ya lee Gálatas. Porque a ver, algunos comentados, vea. Ahora entendemos, al escuchar el estudio de Gálatas de Caguija Torah, que había dos tipos de leyes en Israel. Uno que era la obra de la ley de los rabinos y la otra que era la ley de Moisés, del cual se refiere Pablo cuando dice ley o obra de la ley. Solo que en la Reina Valera no nos especifica a qué ley se refiere Pablo. Por eso tantas confusiones. Excelente. Eso era. Lastimosamente la Reina Valera ni ningún otro de ir y bueno, acá el apóstol a lo mejor con mi Biblia o será muave. Puede ser. Oña ni más y ya que la oye cuapa más hoy más está evidencia de que el apóstol Pablo no estaba en contra de la ley de Moisés. Puede ser que con anga o sea mi versión no se pueda jugar. Oña ni maramos y o moipe y wipe.
Aquí el apóstol Pablo se refiere a la ley de los judíos, a la ley rabínica, a la ley talmúdica, a la obra de conocido como obra de la ley oral, o sea, o especificáis, y no a la ley de Moisés encontrado en los 5 primeros libros, De cuál o peso muy va era un hicuey. Va ese terno mitad o pagda. Y hago todo este comentario porque y ya hay nada. Timoteo es testigo de cómo el apóstol Pablo vive su fe en el Mesías y de la enseñanza de Pablo. Ya explicamos. La expresión, la manera que enseño en todas partes. Pablo se refiere de esas enseñanzas conforme a la explicación de la ley. Naamén. Alajá o alajot. Ya que él no solo enseñaba la profecía cumplida acerca del Mesías, y quién era el Mesías, antes sino también o explicar la ley de Moisés. Bueno, que serían las enseñanzas, las explicaciones de esas leyes de Moisés, que él hacía también a la congregación del Mesías, sino que ya que él no solo enseñaba la profecía cumplida acerca del Mesías y quién era el Mesías, ¿saben? No solamente, bueno, o mano a Israel, oye, clavada, bueno, el que fue sentenciado, que Pilato se lavó la mano, ese había sido nuestro Mesías. Anda ahí, cántelo en boya. Sino también, o explicarlo, mitame, la mandamiento cuera viva, o enseñarlo, mitame, va, epa, y se humiera. Bueno. Y ya que él no solo enseñaba la profecía cumplida acerca del Mesías y quién era el Mesías, sino que instruccionaba o enseñaba de la ley en su forma literal, y no en parábola como lo hacía el Mesías. Hay una diferencia. El Mesías también enseñaba de la ley, inclusive y se Nayui a borrado, Nayui a anulado con la ley. Mateo 5, 17 al 19. Pero por la enseñanza, la alajá o las explicaciones o la mirashin fuera, la enseñanza de las leyes, él lo hacía por medio de parábola. Pablo, hoy por otro sistema, era una enseñanza en su forma literal y también en ocasiones usaba la forma analogía. Bueno. Ver y Romanos 7:12 peano también. Para los nuevos que decían que Pablo no hablaba de la ley. Romanos 7:12, porque ya le paiteta y puku daño en el programa. Romanos 8:7. Primera Timoteo 1:7-11. Ella a Timoteo también le enseñó acerca de la ley. Bueno, hoy a topar investigación bíblica curi al SPMPA. A aquellos que también estaban preguntando si solamente Pablo era de la ley y qué hay de los otros discípulos, si ellos también seguían enseñando la ley. Por ejemplo, Santiago habló de la ley. Él también era discípulo del Mesías. Solamente que hoy entendemos y pan de gozo, pero donde Santiago capítulo 2, verso 9 a verso 11, topata, con relación a la Juan Abey. Juan estaba de la ley, inclusive el mismo y primera de Juan 3:4 ve que ya peca, ya ve, y señan de ya violar la ley de Moisés, o entregar la ley de Dios, la ley de Elohim. Bueno. Santiago da alusión a eso también. Dice que cuando uno comete pecado queda convicto por la ley como transgresores, y eso tiene que ver con lo que dijo Juan. Santiago 2:9 y inclusive en el versículo 11 cita algunos de los 10 mandamientos. Entonces, a nivel de ese viola Pablo la primero añete la ley mágico otro discípulo ya Timoteo es el mismo discípulo de Pablo hablando de las leyes en su carta y dando testimonio de cómo enseñaba Pablo a Vejeína 4:17. Bueno, en la carta a Timoteo Pablo dije y ahí aunque te me la cita bíblica.
hablaba de la ley también, en 1 Timoteo 7, 1, 7, 11. Bueno, más bien otro, Pedro. Pedro también, cuando cuando hace alusión, por ejemplo, a capítulo, cuando habla de las promesas, creo que es capítulo 1, verso 4. Ahí también tiene que ver con las promesas de la Torá, de la ley. Participante a causa de la concupiscencia, que esto, que aquello. Habla de la promesa. Ni uno, por que Pedro, más Pedro era judío también, judío nato. Y él tampoco dejó de practicar y de enseñar la ley de Moisés, que otra vez reenseñó el Mesías. Yesamí, Mavi, otro. Pero analiza por ahora versículo por versículo y que tu jamás a entender la. O recoger relación con la Torah. La Torah venía a ser los 5 primeros libros. Hay una parte donde Pedro dice que habla de la carne, vivir en la carne. Tiene que ver con lo que dijo el apóstol Pablo también de 8:7, Romanos 8:7. ¿Quiénes son los carnales? Los que no pueden cumplir la ley de Elohim ni pueden. Estos son enemigos son carnales. Los que no pueden cumplir la ley de Dios. Pedro cita y me hace que muchas veces en cuenta. Ese está en primera de Pedro 4, capítulo 4, verso 1 de estudiar. 1, 2, 3. Inclusive habla de que ya no en nuestra forma como andábamos cuando éramos gentiles, o como andan los gentiles. Quiere decir que ya no vemos ahí gentiles ahí. Gentiles que no creen en el Mesías. Somos gentiles injertados, y al ser injertados en el reino, en el buen olivo natural, y Pablo en Romanos 11:17, 11:24, entonces tenemos una nueva ciudadanía. Ya dejamos de ser totalmente gentiles. Y bueno, fecha en hermano, allá posente que tiene aclaratoria ahí. Apeaco Juan ya tuvo informalete y la oñe puno oía muite hijito, esta cosa escrito para que no peque, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a nombre al Mesías. ¿Por qué él le pone al Mesías como abogado? Si hubiere pecado, dice la pecado. Si alguno ha transgredido la ley de Elohim, dice primera de Juan 3:4. Tenemos un abogado. ¿Por qué hay un abogado? Porque Juan, el apóstol Juan habla de un abogado en su carta, porque hay problema con la ley. Y que ya recibí perdón por las transgresiones de la ley que hemos cometido para el pecado. Primera Juan 3:4. Hermano, os escribo mandamiento nuevo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 2:7. Desde el principio, desde el Génesis ya recoge mi mandamiento, mi palabra, mi pebe. Mi agua le paiteina, mi agua instruido, pero lastimosamente no se lee esta parte. Primera de Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Y quiénes eran estos? ¿Quién era esta persona? Eran discípulos del Mesías. Ani pellesela, Pablo deja indio ñetas el resto. No, empezamos del Mesías. Bueno, remata jamás, vea, a topar Tito 3:13. Pablo mismo afirma que en las congregaciones había maestros de la ley de Moisés. A terminar ya verme como tarea, revisa a mí. Pablo, revisa a mí. Tito 3:13 veja el mismo y oija maestro de la ley en las congregaciones del Mesías en su tiempo. Y no estaba hablando solamente
que era para los judíos. Estamos hablando que Pablo estaba hablando a los gentiles, a Tito, en 3:13. Mañana Pablo mismo afirma que en las congregaciones había maestros de la ley de Moisés. A Pepe ya opañan el programa cotidiano, ya opañan de Aragua. Veis ya mujer ya pude en enviar poco cotidiano Araguayo y yo tu payita con éramos shalom, bendiciones, hasta mañana con Torado, hermano fuera.